Poder reanudar la sesión después del receso autorizado el día de ayer. Le voy a solicitar al secretario ejecutivo haga el pase de lista correspondiente para verificar el quórum legal. Con gusto, Presidenta. Muy buenos días a todas y todos. Inicio con el pase de lista. Maestra María Elena Adriana Ruiz Bisfocri. Presente. Maestra Marta Elba Isa Huerta. Maestra Arlen Alejandra Martínez Fuentes. Presente. Licenciada Rosa Elizabeth Carrillo Ruiz. Presente. Licenciado Juan Ramírez Ramos. Presente. Doctora Ana Florencia Romano Sánchez. Presente. Licenciado Edgar Martín Dueñas Cárdenas. Presente. Por el Partido de Acción Nacional, licenciado Daniel Antonio Andrade Requena. Suplente, licenciado Jaime Alberto Hernández Ramos. Por el Partido Revolucionario Institucional, licenciado Ernesto Iván Rodríguez Contreras. Suplente, licenciado Alejandro Iván Martínez Díaz. Por el Partido de la Revolución Democrática, licenciada Karina Gisela Hernández Torres. Suplente, licenciado Aarón Anguiano González. Por el Partido Verde Ecologista de México, licenciado Jesús Hugo Zúñiga Serna. Suplente, ciudadano Sebastián Vázquez Serrano. Por el Partido del Trabajo, licenciado Manuel Sánchez Nava. Suplente, licenciado Héctor Rogelio Fernández Rodas. Por Movimiento Ciudadano, licenciado Luis Alberto Vuelvas Preciado. Por Morena, licenciada Adaneri Oliver Sánchez Altamirano. Por Nueva Alianza Colima, licenciado J. Jesús Suárez León. Por el Partido de Encuentro Solidario Colima, licenciado Arnold Pablo Morales Obando. Suplente, licenciado Jaime Alberto Aciaín Muguía. Por Fuerza por México, licenciado Luis Gabriel Becerril Reynoso. Suplente, licenciada Alondra Jazmín Velasco Torres. Presente, buenos días. Igualmente se hace constar, efecto de que queda sentado en el acta correspondiente, que en el desarrollo de la lectura del orden, del pase de lista correspondiente a esta sesión, se ha incorporado a esta mesa de sesiones la maestra Marta Elba Isa Huerta. En tal sentido, consejera presidenta, con fundamento en lo previsto en el inciso F del artículo 9 del reglamento de sesiones, le informo que una vez efectuado el pase de lista correspondiente, hay una asistencia inicial de 7 consejeras y consejeros electorales, así como de 5 representaciones de los partidos políticos, por lo que se da cuenta con el de la voz, se tiene la presencia de 13 de las y los 18 integrantes de este honorable Consejo General. En consecuencia y de conformidad con lo estipulado en los artículos 111 del Código Electoral, 9 inciso H y 30 del reglamento de sesiones, existe quórum legal para poder reanudar la sesión. Es cuanto. Gracias, señor secretario. En consecuencia de existir quórum legal, se reanuda la 33ª sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Electoral del Estado y voy a hacer algunas a las 9:14 del día 30 de mayo de 2024. Muy bien, y a efecto de que de continuar con el desahogo de la sesión, voy a hacer algunas puntualizaciones. Algunos integrantes de este colegiado se duelen de que no se les concede el uso de la voz, aun cuando no lo solicitan en las respectivas rondas. Y en otras ocasiones, cuando se discuten asuntos o se opina sobre informes, se les otorga el uso de la voz a todas y todos los presentes. Se oponen a que se tomen determinaciones aduciendo que no se respetaron las rondas. El día de ayer se llevaron a cabo las rondas y después de que ya se habían terminado, se estuvieron haciendo propuestas novedosas, como se ha dado en llamar aquí a lo que se presenta
antes del inicio de la sesión. Y ayer estuvieron más preocupadas y preocupados que ocupados por introducir a la discusión algo que no está en el proyecto de acuerdo que nos fue circulado, algo que ni en la síntesis leída por el secretario ejecutivo se mencionó y algo que en las rondas no expuso el presidente de la comisión de organización, sino después de que se habían concluido las rondas, se propuso que se hiciera pues como sorteo de casillas dentro de un proyecto que aún no ha sido aprobado. Eso sin fundamentarlo en precepto legal alguno. Dentro del proyecto que se está discutiendo, no viene el que se obligue a esta presidencia a revelar las medidas de seguridad extraordinarias que fueron proporcionadas por Talleres Gráficos de México, y ese fue precisamente el motivo de la suspensión del desarrollo de la sesión. Es eso que no estaba ni en el proyecto que estaba a discusión, ni se mencionó en la síntesis, ni se mencionó en las rondas, sino hasta después, cuando se estuvieron haciendo el supuesto sorteo. Entonces, voy a pedirle al secretario ejecutivo que si alguien le hizo llegar la respuesta de Talleres Gráficos de México a la que se pidió ayer para hacer el receso. ¿Alguien le hizo llegar alguna respuesta de Talleres Gráficos de México? No, presidenta, en esta secretaría no se ha recibido documentación alguna al respecto. Entonces, las personas que les pregunto, a quienes solicitaron el receso para que solicitara a Talleres Gráficos la información, ¿tienen alguna respuesta ya de esa empresa? No, presidenta, pero entonces si no se tiene la respuesta. Considero que si no se tiene la respuesta de Talleres Gráficos, considero que se debería solicitar otro receso hasta que se tenga la información y poder tener el acuerdo completo. Consejera Ana Florencia. Gracias, presidenta. Bueno, en virtud de que se me mencionó como de las personas que solicitamos el receso, si tenía alguna respuesta de la empresa, desde luego que no. Yo no hice ninguna solicitud, se hizo la petición de que se hiciera de su parte, pues como representante legal o en su caso del propio secretario ejecutivo. En lo personal yo creía que todas estas horas que ya habían transcurrido, pues ya tendríamos una respuesta efectiva de lo que se solicitó. Sin embargo, bueno, pues desde luego que yo no tengo ninguna. Y estaría en el mismo sentido de la consejera Arlen Martínez, ya que no contamos con esa información necesaria para aprobar el acuerdo. Consejera, no se dio ninguna instrucción ni se solicitó que yo como representante legal pidiera información. Y ahí está, a Talleres Gráficos de México, y ahí está la grabación de la sesión de ayer, de la parte de la sesión de ayer,
no fue solicitado eso, ni hubo ninguna instrucción al respecto. Y tiene el uso de la voz la consejera Marta Isa y después el consejero Juan Ramírez. Gracias, presidenta. Buenos días a todas y a todos. Efectivamente, yo fui una de las 3 consejerías que el día de ayer pidió el receso para que tuviéramos elementos para poder valorar si votábamos a favor o no el proyecto que se nos puso a discusión por parte del consejero Juan Ramírez. Sin embargo, considero que dado que en este momento no se cuentan con los elementos y para no llevar a cabo otro receso pudiéramos estar, de mi parte, sugeriría que ya nos hiciera otro receso, que pudiéramos estar definiendo con los elementos con los que contamos. De mi parte, una vez que tuve la oportunidad de revisar a conciencia lo que establece el reglamento de elecciones y la LEGIPE, porque debo decir que este proyecto no se comentó con anterioridad con los integrantes de las consejerías. Entonces, una vez que lo revisé, pues pude percatarme que el anexo 4.2 del reglamento de elecciones efectivamente contempla 2 momentos muy precisos en los cuales se debe hacer la verificación de estas medidas de seguridad. Una de estas es antes de entregar los paquetes a los funcionarios de las mesas directivas de casilla y la otra en la jornada electoral, es decir, en las sesiones de cómputo no está regulado. Por otro lado, también tenemos unos lineamientos emitidos por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, es el acuerdo INE, /CCOE, /005, /2023, cuyo rubro es acuerdo de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral por el que se aprueba la actualización a las bases generales para regular el desarrollo de las sesiones de los cómputos en las elecciones locales. Y efectivamente, en ningún momento de esta disposición que nos obliga, se señala que en las sesiones de cómputo locales se debe efectuar una verificación de las boletas, de las cuestiones de seguridad de las boletas. En ese sentido, considero que si en el momento de la jornada se va a hacer esta verificación, pues sería suficiente. No ignoro el motivo por el cual no se realizó antes de entregar esta documentación a los funcionarios de las mesas directivas de casilla. Sin embargo, considero que esto no hubiera llevado mucho tiempo. Si se pudieron hacer las cuestiones de entresellado y todo lo demás, creo que eso se pudo haber realizado. Y en ese sentido, y para no violentar las disposiciones legales, las disposiciones del INE, el reglamento de elecciones, y dado que no hay unos lineamientos previos por parte de este Consejo General para realizar este tipo de verificación a las medidas de seguridad de las boletas, considero que con los elementos que se tienen son suficientes para que en este momento pudiéramos estar votando a favor o en contra del acuerdo propuesto. En ese sentido, yo adelanto por las razones antes expuestas, pues que yo considero que sería suficiente con la verificación que hiciéramos el día de la jornada electoral y por lo tanto no iría a favor de la propuesta. Gracias. Consejero Juan Ramírez. Sí. Con su permiso, presidenta, muy buenos días a todas y a todos. De entrada, yo señalaría que difiero de la propuesta que presenta la consejera Marta Elba Isa Huerta por una sencilla razón. El estar difiriendo la realización de ese primer ejercicio, creo que lo dejé muy claro el día de ayer, a las razones que obedecía y apelando a la autonomía en el funcionamiento de este órgano máximo de dirección, así como de la independencia en sus decisiones, fue que propuse yo señalar que omitir el realizar esta verificación sería grave, ¿sí? Por ello está proponiendo que en la sesión de consejo, efectivamente, no está contemplada ahí, pero precisamente este acuerdo daría la instrucción a los consejos municipales
para que se haga, se realice en el seno de los mismos y contar con la información que creo que sería de interés para todos, el asegurarnos que esas boletas reúnen esas medidas de seguridad. Se ha insistido mucho en el retraso del acuerdo, coincido. Sin embargo, yo les pregunto a todos ustedes, ¿cómo podría estar en tiempo si en estos momentos estamos discutiendo que no contamos con las medidas de seguridad? Por ello se decretó el receso, porque no contamos con ellas. Y con todo respeto, Presidenta, es una documentación o una información que solamente a usted, en su carácter de Presidenta, se le entrega. Ninguno de los aquí presentes tendríamos autoridad o facultades para recurrir o hablar a Talleres Gráficos de México para que se nos proporcionara esa información, porque en primer lugar no nos la entregarían. ¿Sí? Entonces, apelo para que usted pueda hacernos esa llamada y le puedan a usted, con su carácter de Presidenta, le puedan hacer llegar esas medidas que de alguna manera el proyecto de acuerdo tiene contemplado ahí algunas que van inclusive subrayadas porque son las que se manejaron en el proceso pasado. Sin embargo, requerimos de que esas se verifiquen con la información que usted nos proporcione, y de coincidir, pues simplemente adelante, si no haríamos la corrección correspondiente. Muchas gracias. Consejera Rosa Carrillo tiene el uso de la voz. Gracias, buenos días a todas y a todos. Pues prácticamente lo que quería decir ya lo acaba de decir el consejero Juan, suscribo totalmente sus palabras. Es imposible pensar que no se lleve a cabo esta actividad de verificación de medidas de seguridad tal como se está proponiendo por parte del consejero Juan, que ya lo han venido diciendo, es el presidente de la Comisión de Organización Electoral. Sin embargo, una vez que llegan estos proyectos al seno de este pleno, ya no son trabajos propios de la comisión, son trabajos del órgano superior de dirección y a su vez de todos quienes integramos este consejo. Entonces, el no apoyar, el estar tratando de obstaculizar con obviedades, en el sentido de que ya lo dijo el consejero Juan, nosotros no tenemos la representación legal del instituto, ya lo dijo la propia presidenta. Es obvio pensar que cualquiera de nosotros podríamos solicitarlo cuando no nos van a dar la información que se necesita. Y coincido en que es curioso, es hasta penoso estar ahorita solicitando medidas de seguridad que tendríamos que haber ya conocido desde muchísimo antes y que sabemos que fueron entregadas incluso a la consejera presidenta. De no ser así, ayer era un buen momento para que a través de su conducto se hubieran solicitado, y acompaño la decisión de que se pueda solicitar un receso y sea la consejera presidenta la que de manera inmediata pueda solicitar esas medidas. Es cuanto. Había solicitado, tiene el uso de la voz la comisionada de Morena. Bueno, voy a tratar de ser un poco breve y puntualizar algunas cosas. En primer lugar, pues apoyo totalmente lo vertido por el consejero Juan y la consejera Rosy. Creo que es algo penoso todo lo que ha estado sucediendo, mucho más penoso que ni siquiera estemos en tiempo para hacer verificaciones de boletas que ya no están en los consejos municipales siquiera, ya fueron repartidos. Pero bueno, nada de lo que ha pasado durante este proceso ha sido conforme a las fechas, así que bueno, no puede parecer un poco extraño lo que esté sucediendo. Y en segundo punto, exhortaría a las consejerías que integran este Consejo General que realicen su trabajo, que dejen de obstaculizar este proceso electoral. No sé si lo estén tomando a juego, no sé si qué esté pasando en este proceso, que no puedan estar las cosas en tiempo. Todo es a través de recesos, a través de sesiones ultra largas que no se llega a puntualizar absolutamente nada. Ustedes son el órgano general, ustedes son los que deberían de tener este proceso electoral en orden.
como parte del partido político, la verdad los exhorto de la manera más atenta a que puedan atender estas solicitudes y que la información se llegue no solamente a las representaciones de los partidos políticos y a las consejerías, sino también a la ciudadanía en general, que son por los que estamos aquí, y nosotros velamos por los intereses de todos los ciudadanos y las ciudadanas que están en la calle y que son al final de cuentas los que hacen este proceso electoral. Pues yo tengo nada más uso de la voz, pero sí me gustaría que atendieran la petición de poder tener esa información, y si es necesario que también los partidos políticos nos integremos a alguna solicitud para que a través de la representación legal se puedan obtener esas verificaciones y se puedan tener cuáles son las medidas de seguridad que tienen las boletas. Desde ahorita manifiesto mi interés y por supuesto estoy a favor de que se realice pues la petición para que nosotros sepamos las verificaciones. Es cuanto. Gracias, comisionada. El comisionado del Partido Movimiento Ciudadano tiene el uso de la voz. ¿Escucha? Bueno. Gracias, presidenta. Buenos días, consejeras, consejeros y compañeras y compañeros representantes de los partidos políticos. Efectivamente, y es parte, o me uno a la petición, y ahorita voy a explicar por qué. Este tema es un tema que obviamente no es la primera vez que se aborda. En cada elección se ha abordado estos tipos de temas. Por ahí están los acuerdos, en el mismo que hace referencia el consejero Juan Ramírez, de 2021, 2018, y bueno, cada elección. No entiendo lo complicado de este acuerdo, y máxime, como bien se dijo ayer, no me acuerdo quién lo comentó, pero el día que se asistió a Talleres Gráficos de México, tengo entendido que se hizo una prueba de estas medidas de seguridad. No sé si me lo podrían confirmar. Creo que estuvieron allá representantes de algunos compañeros representantes, el consejero Martín y la presidenta. Entonces, si se hizo pruebas de estas medidas de seguridad, por ende, pues son las medidas de seguridad que vienen. También escuché, y eso sí lo escuché de la presidenta, que ya se había repartido a los consejos municipales, y si no fue así, pues desmiéntanme, se había repartido a los consejos municipales material o herramienta para poder verificar dos de las medidas. Si bien entiendo, es la compra y adquisición de lupas y también de estas lámparas negras. Entonces, pues ya sabemos cuáles son las medidas. La única que no sabemos es aquella que le llaman secreta, exclusiva, que he revisado los anteriores acuerdos y pues nunca se menciona, por lo mismo, por la secrecía que debe tener hasta pasando la jornada electoral. Pasando la jornada electoral, incluso se revela cuál es, y quien quiera o tenga interés de los partidos políticos o consejeros, pues se revisan esas boletas. Les digo, esto ha pasado en otros procesos, a lo menos de que me esté equivocando, claro. Entonces, si ya sabemos cuáles son esas medidas, entiendo que entiendo más bien, o la duda es, consejero, y le preguntaría al consejero Juan Ramírez, es de que no hay certeza, o sea, usted lo que ocupa es que le confirmen, estas son las medidas, nada más, o sea, esto sería para darle avance. Ahora, otra cosa que me genera duda, el día de los cómputos, y los que hemos estado en esto lo sabemos, digo también la experiencia que le he reconocido, consejero Juan, la jornada específica de cómputo se lleva a cabo bajo un procedimiento específico. Es decir, me preocupa, o con la experiencia que ustedes tienen, el hacer ahí, en ese día, la segunda verificación, no entorpece, no enturbia, no pudiese afectar el desarrollo de esa, porque se le llama de hecho acta especial de cómputo, o sería un punto antes que tal vez tendría que dejarlo usted claro en la propuesta. O sea, ¿cómo desarrollarían ese? Porque desde mi particular punto de vista y lo que hemos estado viendo, que ahí coincido, y discúlpenme todos ustedes, con lo que decía la representante de Morena, donde a veces
ya sea por unos, por otros, se puede dar al exterior, y lo hemos alegado y lo hemos discutido, a veces hacia afuera la imagen que damos todos como Consejo General es que hay un desaseo, que peleamos y que no estamos de acuerdo en las circunstancias, y eso es pues, culpa de todos, ¿no? Al final el Consejo General es de todos. Entonces, para dar esa certeza, yo preguntaría ahí, consejero Juan, digo dos cosas. La primera, en el desarrollo del acta especial de cómputo y validez que se hace, hay un procedimiento específico de ruta a seguir, pues ¿dónde cabría esta segunda revisión? Que ojo, hasta ahorita mi posicionamiento no es me estoy oponiendo, estoy preguntando nada más. El de la jornada electoral, claro que estoy de acuerdo, eso ya está escrito, ya se ha llevado a cabo, y repito, ya había materiales, es decir, ya conocemos por lo menos 2 o 3 medidas de seguridad, porque incluso en los municipales se mencionaba que ya hay elementos para 2 medidas de seguridad, entonces sería nada más reconfirmar, no sé cómo lo haríamos. La medida exclusiva, secreta, pues creo que nos queda claro, a lo menos de aquí hay otra opinión, que se tiene que reservar, por su propio nombre lo dice, y terminaría esta primera intervención con un tema muy básico, pero que ejemplifica. Ya se llevó a cabo esto por parte del Consejo Local del Instituto Nacional Electoral, aquí en Colima. Ya se llevó un voto anticipado, tengo entendido. Bueno, no sé si la presidenta estuvo ahí, la presidenta, y nos pueda clarificar qué medidas de seguridad se revisaron ahí. Son las medidas de seguridad que deben de venir en las boletas locales. Y 2, pues si la presidenta, digo, porque ayer entendí como que también era conflicto entre consejerías, que revelaran o no la secreta. Yo también preguntaría, la consejera presidenta del Consejo Local, Margarita, ay se me fue el apellido, perdón, ¿reveló esa medida secreta de seguridad? ¿O se la pidieron a usted en la, advierto o ejemplifico, en el voto anticipado se la pidió? O sea, ¿qué fue lo que revisaron? Digo, ahí está el claro ejemplo de qué desarrollaron y cómo fue. Y yo creo que no tendría que ser muy apartado de lo que tendríamos que hacer. Es cuanto por el momento. Gracias. Gracias, comisionado DMC. ¿Y hay alguna otra solicitud de intervención en esta primera ronda? El consejero Martín Dueñas tiene el uso de la voz. No me voy a meter demasiado en la discusión porque realmente ya no estamos para eso. Solamente hacer una aclaración. Efectivamente estuve en talleres gráficos el día 29 de abril y efectivamente hicimos una revisión de algunas medidas de seguridad. Pero el hecho de que yo las conozca no significa que mi palabra es ley. Hay una formalidad la cual debe entregar talleres gráficos a través de la representación legal y a través de quién firmó el convenio el contrato con la empresa. Entonces ese no soy yo. Ahora, que tengamos noción de cuáles son los elementos y se mandaron algunos materiales para revisar esas posibles medidas de seguridad, caben dentro de, y aún así no están completas, si es que fueran las medidas de seguridad completas. Pero bueno, yo creo que caemos demasiado en formalismos, demasiado en ir bloqueando las cosas. No trabajamos con los pocos insumos que se nos proporcionan de parte de Presidencia, porque toda la información que no diga con copia a las consejerías no se tiene conocimiento. Entonces, yo ahí lo pongo sobre la mesa y voy a favor de que se tenga un receso hasta que se tengan las medidas de seguridad por parte oficialmente de Talleres Gráficos de México. ¿Hay alguien más que desea hablar en esta primera ronda? Voy a hacer uso de la voz primero y después el consejero Juan, que ya sería la segunda intervención de él. A mí efectivamente me llama poderosamente la atención que, como ya lo dije, sin estar propuesto ni previsto en el proyecto de acuerdo que está a nuestra consideración y encontrándonos en una sesión pública que se transmite por redes sociales y por YouTube, se pretende obligar a esta presidencia a revelar la medida de seguridad exclusiva, como se señala en el acuerdo, o extraordinaria, como se le denomina, que contienen las boletas electorales. Máxime que dicha propuesta, que se quiere convertir en orden, como lo señalo, no viene incluida en el proyecto. También
efectivamente, en el acuerdo de nomenclatura IEE-A098-2021, no obstante que se trataba de la elección de gobernatura, no consta en ese acuerdo que se haya obligado a la consejera presidenta a que en sesión pública revelara la cuarta medida de seguridad. Y me llama mucho la atención que la propuesta o el proyecto presentado por la Comisión de Organización sea que la segunda verificación se realice, y cito, en la misma sesión en la que los consejos municipales electorales lleven a cabo los cómputos de la elección de diputaciones. Y me llama la atención porque los lineamientos y el acuerdo para la realización de los cómputos municipales no prevén que se realice una verificación de medidas de seguridad de las boletas electorales y del acta de casilla, ni prevé todo el procedimiento que se está proponiendo en este proyecto de acuerdo se lleve a cabo en la misma sesión de los cómputos municipales. Y no entiendo la propuesta, a no ser que también a destiempo y a tan solo 2 días previos a la jornada electoral vayan a proponer aprobar un acuerdo para modificar los lineamientos y el procedimiento que la ley señala para llevar a cabo los cómputos municipales, para introducir en ese procedimiento la verificación de las medidas de seguridad de las boletas electorales y las actas de casilla como una innovación más del Consejo General a este proceso electoral. El proceso para llevar a cabo los cómputos, ya señaló la consejera Marta Isa, de todas las leyes que intervienen ahí, la LEGIPE, el reglamento de elecciones, los acuerdos del INE, y si iba a haber una modificación, pues el INE desde el mes de febrero publicó los acuerdos modificatorios para ajustar los cómputos para esta elección. Y habría que ver cuál es el fundamento legal también para que por un acuerdo de un Consejo General se puedan, de un estado, se puedan modificar los lineamientos y las previsiones que están en las leyes federales y en los acuerdos del Instituto Nacional Electoral que ha emitido para este mismo proceso. Y lo digo así, y lo tengo que señalar, porque ya en una ocasión anterior recibí el reclamo de por qué no les avisé que había acuerdos del INE de este proceso electoral en el que no se autorizó la reimpresión de boletas. Entonces, les comento, les informo, les hago saber que hay acuerdos del INE donde se hicieron los ajustes a los cómputos para las elecciones, para las diferentes elecciones, y esos están previstos en las leyes federales. Y pues si piensan hacer una modificación en virtud de que aprobar este acuerdo y para modificar cómo se lleva a cabo los cómputos municipales de las 2 elecciones que estamos celebrando, pues eso ya sería cuestión de ver la propuesta y de ver si se aprueba este acuerdo modificando las sesiones de cómputo municipal y si hay fundamento para modificar la legislación federal. Es cuanto. Y tiene el uso de la voz el consejero Juan Ramírez. Gracias, presidenta. De manera muy breve, creo que debemos de centrar la discusión en el tema que realmente nos ocupa, ¿sí? No tratemos de desvirtuarla o de desviarla hacia otro lugar donde no tiene razón de ser. Y le contesto, señor representante, en el proyecto de acuerdo que se circuló
inclusive van señaladas en la página 10 la propuesta de las medidas de seguridad, inclusive van señaladas con un color diferente para llamar la atención sobre las mismas, y se las voy a leer aquí. Dice: microimpresión, imagen latente, tinta invisible y medida exclusiva, y en las actas la microimpresión de textos. Estas medidas de seguridad yo las tomé de un acuerdo anterior, ¿sí?, con el propósito de que cuando estuviéramos aquí en el seno del Consejo fueran contrastadas con las que le entregaron a la consejera presidenta y poder decir, son las mismas, perfecto, no hay ningún problema, se quedan. Y si hay algún cambio, bueno, las implementamos, las realizamos. Entonces, esa es la razón de que aparezcan aquí. Reitero, son las mismas del proceso electoral, y era para ahorrar tiempo, y si coincidían con las que nos mostrara la consejera presidenta en ese momento, bueno, ya el acuerdo quedaría complementado. El problema de ahora, con respecto a lo que han señalado dos consejeras de la gravedad que implica mover la realización del ejercicio de como estaba previsto antes de que se entregaran los paquetes, a ponerlo en el día del cómputo, quiero señalar que ayer di algunas de las razones por las cuales se estaba haciendo esta propuesta, pero bueno, me obligan a volver a señalar la principal causa de por qué este acuerdo no está o no estuvo en su tiempo. La estamos viviendo en este momento, consejera presidenta, y es porque usted ni el director de organización electoral han proporcionado los elementos para poder complementar el acuerdo, que es lo que estamos pidiendo, simplemente que nos valide que esas medidas de seguridad son las que le proporcionaron en Talleres Gráficos de México, e inmediatamente procedemos a poner a consideración el acuerdo, ¿sí? Con respecto a las fechas, yo no lo he ocultado, el día de ayer claramente lo expuse aquí en el Consejo y hacía mi propuesta de que se trasladara a ese ejercicio al día del cómputo. Ciertamente que no está contemplado en el cómputo, eso todos lo sabemos, pero sí este Consejo tiene facultades para indicar que se haga, porque es preferible tener ese resultado en esa etapa de cómputos a que no se implemente porque no estaba contemplado, ¿sí? Entonces, lo que nos tiene aquí es única y exclusivamente que necesitamos que usted nos confirme, de acuerdo con la información que le entregaron el 29 de, ¿sí es correcta la fecha, Martín? ¿Sí? 29 de abril en la Ciudad de México, con las medidas que ya están aquí. Y creo que yo no le veo difícil la situación, presidenta, que usted como tal, en ese carácter, solicita a la autoridad responsable que le manden ese documento o que les confirmen, y eso sería todo. Yo he insistido con el señor director de organización, inclusive me informan que ese día que hicieron el ejercicio se emitieron 2 minutas, ¿sí? Y que una se le entregaron a usted y otra a él. Yo no he tenido acceso a ninguna minuta de esas, ni se me ha informado, pero pues eso no es secundario. Lo importante es que del sobre que a usted le entregaron, simple y sencillamente nos diga si está contemplada la microimpresión, la imagen latente, la tinta invisible, la medida exclusiva. Y también quiero subrayar, yo no he escuchado en este consejo que ningún consejero o consejera le haya exigido que revele usted la medida exclusiva. Nadie se lo ha pedido, simplemente que usted la conserva por su carácter de presidenta y que en el momento indicado usted la dé a conocer a quien corresponda. Pero yo no tengo registro de que algún consejero haya dicho, tiene que revelarla. De mi parte sería todo, insistir y apelar a su comprensión para que se solicite a Talleres Gráficos de México simplemente que le confirmen esta información,
para poder dar continuidad con la aprobación o rechazo de este proyecto de acuerdo. A ver, ayer les dije cuáles eran las conocen. Las conoce el consejero integrante de la comisión de organización, las conocen los comisionados de los partidos y las conozco yo. Ayer se las di a conocer, les dije, es un microtexto alrededor de los logotipos de los partidos políticos, es un sello de agua que se ve con la mica especial y es las boletas, lo que se ve con las lámparas UV. Eso lo vieron, lo conocieron y lo pudieron verificar personas que me acompañaron a talleres gráficos. A mí lo que me dieron en un sobre cerrado es única y exclusivamente la medida de seguridad extraordinaria, porque las otras ya nos las dieron a conocer, las pudimos verificar, las pudo verificar el INE, y usted dijo, habló de, vaya por el sobre. En el sobre solamente está la medida extraordinaria y que me la entregaron solamente a mí, y que para que yo la pueda revelar se tienen que cumplir varios presupuestos. No es darla a conocer aquí. Si ahora van a decir que no la solicitaron, pues al decirme vaya por el sobre que le dieron, si no lo tiene aquí, y denos a conocer, pues ir por el sobre, abrirlo y darles a conocer, es darles a conocer la medida extraordinaria de seguridad que tienen las boletas, porque esa fue la que me dieron de manera exclusiva a mí como presidenta del Instituto Electoral. Las otras 3 medidas de seguridad nos las dieron a conocer y las pudimos verificar en talleres gráficos. Si quieren que lo que les manden es esa descripción que ya les hice yo desde ayer y que ya conocían comisionados y el consejero integrante de la comisión, pues puedo solicitarla, entretener más eso, y que leerles lo que me contesten en el correo. Pero la información que me dieron de manera exclusiva en un sobre no son las medidas de seguridad que ya verificamos y que conocemos. Entonces, si quieren si quieren que se haga eso, pues se puede hacer. Y en la minuta que se nos entregó está los trabajos que se realizaron en esa visita a talleres gráficos en las oficinas. Ahí está, y no viene la entrega del sobre, ni vienen las medidas de seguridad que se nos explicaron, porque esas se nos explicaron en la parte donde estábamos ya al pie de la máquina que iba a empezar la impresión. Ahí nos dieron a conocer las medidas de seguridad, las pudimos verificar, y en la minuta que se levantó solo están los trabajos que se hicieron en las oficinas antes de pasar a revisar la impresión de las boletas. Y en el sobre, que usted dijo que podían hacer un receso para que yo fuera con él, lo único que viene es la medida extraordinaria de seguridad de las boletas. ¿Sería cuánto? Y si quieren que solicite eso a talleres gráficos, pues lo solicito, y pues que nos digan otra vez, que son el micromensaje, el sello de agua y las imágenes que se ven con lámparas UV. Consejera Arlen Martínez.
y luego el consejero Juan Ramírez, el consejero Martín Dueñas y la consejera Marta Isa. ¿Solicitaste el uso de la voz, comisionada? La comisionada de Morena y Flor, ¿solicitaste el uso de la voz? No, pero también al final. Muy bien, entonces en ese orden tienen el uso de la voz. Creo que yo la uno. Gracias, presidenta. Creo que en ningún momento la intención ha sido entorpecer esta actividad, ni mucho menos la verificación de las medidas de seguridad que tienen que hacer los consejos municipales respecto de las boletas y las actas. La única intención es dar certeza de la actividad de una instrucción que va a dar el Consejo General para que se realice por parte de consejerías municipales y dar transparencia a todas las actividades que se hacen por parte de este instituto, para lo cual es que se le solicitó los documentos que la empresa correspondiente, la empresa encargada de elaborar esta documentación, es la que las introdujo en los documentos y que se supone que tendríamos que tener o que conocer y con eso dar la instrucción a consejerías municipales. Pero si usted nos está diciendo en sesión pública, bajo su responsabilidad, que esas son las medidas que vienen, de mi parte no tengo ningún inconveniente y adelanto mi voto a favor del proyecto que se nos presenta. Muchas gracias. Bien. Consejero Juan Ramírez tiene el uso de la voz. Gracias, presidenta. Y bueno, señalar que ayer efectivamente la consejera presidenta nos hizo una breve descripción de esas medidas de seguridad que se aplicaron en talleres gráficos. De igual manera me uno a la propuesta de la consejera Arlen, si bajo la responsabilidad de lo que ella nos señaló, aprobaré que se queden aquí las medidas, pero yo sí quiero solicitar que se consulte de manera oficial a Talleres Gráficos de México y se nos diga cuál es el contenido, o cuál era o es el contenido de ese sobre. Porque aquí la consejera presidenta acaba de decir hace un momento que no le entregaron las medidas de seguridad, que solamente la medida exclusiva. Entonces, si queremos tener certeza de ello, que se haga la consulta por la vía institucional para saber cuál era el contenido de ese sobre. Gracias. El consejero Martín Dueñas tiene el uso de la voz. Nuevamente vuelvo a la cuestión de los formalismos y quiero hacer la aclaración. Yo elaboré los lineamientos para las sesiones de cómputo con base precisamente en el documento que refería la consejera Marta Isa, que son las bases generales para regular el desarrollo de las sesiones de cómputo en las elecciones locales, el cual fue aprobado en octubre de 2023. Y que en la parte de su presentación, en la página 5, último párrafo, establece claramente: en estas bases generales se desarrollan criterios que deben observarse e implementarse obligatoriamente por los órganos competentes de los OPL, garantizando así que cuenten con mecanismos eficientes y probados para el desarrollo y conclusión oportuna de los cómputos atinentes. Es decir, esto es una base, es enunciativo más no limitativo. Tan es así que el 23 de febrero se estuvieron aprobando los lineamientos para el desarrollo de las sesiones de cómputo locales, así como el cuadernillo de consulta por este Consejo General. Y posteriormente, el día 29 de febrero, se aprobó el acuerdo de este Consejo General relativo al protocolo para la detección, recolección, entrega e intercambio de paquetes, documentación y materiales electorales, el cual también fue aprobado por el Instituto Nacional Electoral. Es decir, fueron acciones posteriores a la aprobación de los lineamientos para el desarrollo de las sesiones de cómputo, tanto distritales como municipales. Entonces, esto de que estamos a que no viene en los lineamientos, pues realmente no cabe esta afirmación aquí. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, los lineamientos de cómputo son una base para lo cual se van a implementar otras acciones como este protocolo y el número de acuerdos que sean necesarios para implementar las acciones también necesarias para dar toda la certeza a la ciudadanía de que los materiales, la documentación son los correctos. Es cuanto. Consejera Marta
Isa tiene el uso de la voz. Gracias, Presidenta. En primer término, solicité el uso de la voz porque había hecho mención usted que en la minuta en donde se llevó a cabo la verificación en Talleres Gráficos de México, ahí se especificaba o se señalaba, además del contrato y las especificaciones técnicas, esas medidas de seguridad que deben de contener las boletas. Entonces la pregunta expresa es, y para ya no dilatar este tema, porque pues ya hicimos un primer receso, y bueno, estamos a días de la jornada electoral y creo que tanto partidos políticos como nosotros tenemos muchas actividades todavía pendientes. Entonces esa minuta que se levantó allá por parte de Talleres Gráficos de México, o desconozco si la habrá, porque no asistí, no formo parte de la comisión de organización, por eso lo pregunto, si la levantó el secretario ejecutivo o quién la levantó, y si la tenemos a la mano pudiéramos estar abreviando ese tema. En cuanto a los lineamientos de los cómputos, efectivamente se señala que es una guía, sin embargo es una guía que es oficial y obligatoria para todos los organismos públicos locales electorales, y que, como bien se dice, se manda a que la valide el Instituto Nacional Electoral. Entonces aquí me surge otra cuestión, ¿vamos a modificar ese protocolo, ese cuadernillo, esos lineamientos? Tendríamos también que ver eso, ¿no? Entonces sería cuanto de mi parte. Gracias, consejera Marta Isa. La voz, la comisionada de Morena. Es nada más para puntualizar que me uno a la petición de la consejera Arlen. Todas estas solicitudes que se han realizado son únicamente para dar certeza, como ya lo mencioné, no solamente a las comisiones que integramos este Consejo General, sino también a la ciudadanía que está pues en territorio, y es a la ciudadanía a la que nos debemos. Y en segundo punto, de verdad, a mí me da mucha pena que sucedan este tipo de situaciones, y más en sesiones que son públicas, el hecho de que entre las mismas consejerías se esté dando una falta de comunicación. Creo que el problema de si la medida secreta o exclusiva o extraordinaria se hubiera solicitado, en ese momento, si la consejera presidenta desde ese momento hubiera dicho que el sobre solamente contenía eso, creo que se hubiesen evitado todas estas circunstancias. O sea, creo que yo siempre he sido muy partidaria de hablar las cosas como son y hablar las cosas claras, y creo que si en el momento en que se solicitó que fuera por el sobre, simplemente bastaba con decir ese sobre no se puede abrir por tal situación, y creo que se hubiese evitado mucho eso. Y lo que se está solicitando creo que no es nada extraordinario, nada que no se pueda hacer. Si ya las cosas se han venido haciendo a destiempo y como se dan a entender, yo creo que no es difícil saber cuáles son las medidas de seguridad exactas y concretas. No es así como marca de agua, pero ¿marca de agua de qué? ¿Qué contiene la marca de agua? O lo que se ve reflejado, las imágenes que se ven reflejadas en la luz, pero ¿qué imágenes? Entonces, creo que no es algo que no se pueda obtener. Creo que debe de haber mucha también sentido de responsabilidad, y pues de tratar de que esto no se atrase más de lo que ya se ha venido atrasando durante todo el proceso que se ha dado con las boletas. Es cuanto. Gracias, comisionada del Partido Político Morena. Tiene el uso de la voz la consejera Ana Florencia Romano. Sí, muchas gracias, presidenta. Bueno, efectivamente, como ya se ha dicho anteriormente, el propósito de hacer estas solicitudes de que se requiriese a la empresa Talleres Gráficos de México el contrastar estas medidas que están plasmadas en el proyecto de acuerdo
con las que en todo caso se proporcionó por parte de esta empresa a, bueno, a usted en este caso, era saber si esa coincidencia, ¿verdad? Y esto no es ningún capricho, ni ningún retraso, ni ningún, porque queremos hacerlo simple y sencillamente porque hay que respetar el principio de certeza que nos obliga en la materia electoral, tanto certeza pues para nosotros, para partidos y para quien va en todo caso a tener en sus manos esta documentación, consejeros municipales, funcionariado de casilla, los propios ciudadanos que las tienen, es decir, todas y todos debemos de corroborar que existan. Entonces, no tiene otro trasfondo, no tiene otra finalidad más que abonar a la certeza. Hace un rato, pues decía la presidenta, de forma muy atinada, acudieron a talleres gráficos, pues usted, el consejero Martín, algunas representaciones de los partidos políticos, las vieron, las plasmaron, las observaron, pudieron darse cuenta de las mismas, sin embargo nosotros no estuvimos ahí, es por eso pues que se solicitaba se pudieran corroborar y hacer que coincidieran, ¿verdad? Es decir, que sí fueran esas que se están plasmando en el acuerdo con las que se otorgaron. Sin embargo, bueno, a efectos pues de no retrasar más esto, que estamos ya a escasos días de la jornada electoral, es un acuerdo pues de mucha trascendencia, como todos. Y en ese sentido estaría uniéndome a la petición de la consejera Arlen Martínez de que pudiera, bueno, con base en lo que ya, la información que usted ya nos proporcionó, presidenta, que bueno, nos está brindando en este caso esa, pues aclarando esas dudas, o dándonos pues su palabra de que esas medidas se verificaron, pues estaría en el entendido de que pudiera darse para adelante con este acuerdo y ya poder estar en condiciones de someterlo a votación. ¿Sería cuánto? Gracias, consejera Ana Florencia Romano. Tiene el uso de la voz la consejera Rosa Elizabeth Carrillo. Gracias. Nada más para retirar mi petición del receso. En segundo lugar, para respaldar la propuesta de la consejera Arlen y del consejero Juan y ahorita de la consejera Flor. Y en este sentido hacer una propuesta de modificación en la consideración 11ª para efectos de que quede completa la misma y que quede de la siguiente manera. Voy a dar lectura total a la consideración, bueno, a la primera parte de la consideración. Resulta pertinente señalar que a efecto de brindar certeza jurídica y operativa respecto a la documentación electoral, agregaría como propuesta, la consejera presidenta informa que las boletas electorales cuentan con 3 medidas de seguridad y 1 medida exclusiva, mientras que las actas tienen solo 1 medida, que son mis propuestas de adición, y lo demás tal como sigue, esto basándome en lo que ya está aquí relacionado, que ya se dio por asentado, únicamente donde están relacionadas en el apartado de boletas electorales, son las 4 medidas incluyendo la exclusiva. Solicitaría que después de las palabras medida exclusiva, entre paréntesis quede señalado: la misma solo puede ser verificada en su caso por la consejera presidenta de este organismo electoral. Y se cierra el paréntesis. ¿Es cuánto? Gracias, consejera Rosa Carrillo. ¿Alguien más desea hacer uso de la voz? El comisionado del Partido Movimiento Ciudadano. Gracias, presidenta. Yo pediría y pongo a consideración de ustedes que la verificación de esta segunda verificación, si es que así lo votan, porque ya lo dijo bien la representante Morena, ustedes son los que votan, y en ese sentido, a lo que he escuchado, si se dan algunas condiciones, votarían este acuerdo. Yo sí pediría la consideración de que, si bien dice el consejero Martín, que se han hecho estos lineamientos de las sesiones del cómputo y es en base a lo que dice el propio Instituto Nacional Electoral, la Ley General, la LEGIPE, sí pediría que quedara fuera del acta de la sesión de cómputo esa verificación, es decir, lo pueden hacer antes de iniciar el acta de la sesión. ¿Por qué? Porque si bien dice que es una base, es una generalidad y de ahí se pudieran hacer más situaciones, pues también estas cosas me preocupan, así como ha estado este proceso electoral, que luego sea en materia
o propósitos de irnos a tribunales otra vez, porque este tema no estaba ahí contemplado. Entonces, si voy al tema de verificación, creo que eso le da certeza a todos, a los representantes de los partidos, a los propios partidos, a la misma ciudadanía, pero bueno, ¿para qué le metemos a un acta que todos sabemos que es muy específica, muy especial, tiene que ser muy pulcra? Le metemos otro tema más, que si bien, le insisto, no está prohibido y marca generalidades, una base, pues sí, ¿para qué le metemos algo más? Eso es lo que yo diría y propondría, y se los pongo a consideración, ojalá pudieran ustedes también analizarlo, insisto, que sí se haga previo y pudiera quedar así su mandato en el acuerdo, previo al inicio de la sesión, verifiquen en delante los partidos, o no sé cómo buscaríamos ahí una redacción. Es cuanto, gracias. Consejera Marta Isa tiene el uso de la voz. Gracias, presidenta. Voy a dar lectura al considerando cuarto del acuerdo INE/CC OE/005/2023, que habla precisamente de estos lineamientos, en donde se aprueba la actualización de las bases generales para regular el desarrollo de las sesiones de los cómputos en las elecciones locales. Si nos vamos al punto cuarto de este acuerdo, dice: la aplicación de los lineamientos de cómputo que en su momento sean aprobados por los órganos de dirección superior de cada OPLE, es decir, los nuestros, serán de observancia obligatoria en cada uno de los órganos competentes, y ningún órgano local de nivel distrital o municipal podrá optar decisiones que modifiquen o contravengan los procedimientos establecidos. Es decir, si ya tenemos estos procedimientos establecidos a nivel local, no podríamos estar introduciendo en estos momentos el tema. Creo que aquí queda claro que nadie quiere entorpecer esa función, que definitivamente lo que se quiere dar es una certeza que esas boletas y esas actas tienen las medidas necesarias para una inviolabilidad en determinado momento, ¿no? Pero creo que también debemos ser muy respetuosos de los que nos marca tanto la legislación como la normatividad interna. Si nos están señalando que ya una vez aprobados por el OPLE estos lineamientos para las sesiones de cómputo no en ningún caso se pueden modificar, pues creo que ahí tenemos la respuesta. En ese sentido, pues yo creo que sí pudiera ser en un momento aparte, ¿verdad? Pero no en sí en la sesión de cómputos. Esa sería, ¿lo repito? ¿Quieres que lo repita? Sí. Dice la propuesta que no sea dentro de la sesión de cómputos esta propuesta. ¿Por qué? Porque, no, permítame terminar nada más, porque es mi última ronda y si quisiera aterrizar mi idea. La propuesta sería que no sea en la sesión de cómputos, porque aquí es bien claro y bien específico estos lineamientos del INE, que una vez ya aprobados los lineamientos de cada OPLE son de observancia obligatoria y ningún órgano de nivel distrital, local o municipal podrá adoptar decisiones que modifiquen o contravengan los procedimientos establecidos. Entonces creo que a estas alturas no podemos modificar ya los lineamientos que tenemos para los cómputos locales, aun cuando sea la verificación de estas medidas de seguridad. Entonces, si yo estuviera pidiendo que lo reconsideráramos en cualquier otro momento, pero no en esa sesión. Tiene el uso de la voz el consejero Juan Ramírez. Bueno, retomando la propuesta que hace la consejera Marta, yo pongo nada más a su consideración que quede especificado que al término del cómputo inmediatamente se convoque a una sesión extraordinaria y en la misma se lleve a cabo este proceso de verificación. Sería un evento fuera del cómputo y queda soportado en esta sesión con el carácter de extraordinario. Esa sería mi propuesta, que al término del cómputo. ¿Alguien más desea hacer uso de la voz?
De no ser así, les pregunto al consejero Juan Ramírez si ya se puede someter a votación la propuesta o hay otra actividad que se tenga que hacer antes de aprobar el acuerdo. No, consejera presidenta, con esto queda resuelto, ¿sí? Lo único que lamento es que no se haya podido llevar a cabo la confronta con el sobre que usted le entregaron. Gracias. Entonces, señor secretario, habiendo sido suficientemente discutido el presente proyecto de acuerdo, le solicito que recabe la votación si es de aprobarse el proyecto de acuerdo que ha sido sometido a la consideración de este Consejo General con las adiciones, modificaciones y supresiones propuestas en esta discusión. Consejeras y consejeros electorales, habrá de recabar el sentido de su voto con relación al presente proyecto de acuerdo, para lo cual daré cuenta de las propuestas que se han realizado. Por parte del consejero Juan Ramírez, propone eliminar los antecedentes 5 y 6 y da lectura a un párrafo que solicita se incorpore en su lugar respecto a una reunión de trabajo en Talleres Gráficos de México, donde se realizó la verificación de las medidas de seguridad en las boletas y en las actas. Esto conforme al documento que el propio consejero leyó y en su momento pasó a esta secretaría. Se propone incorporar en las tablas que así corresponden, la tabla 1 y 2, el resultado del sorteo que se generó en la sesión, a efecto de que ahí se indiquen cuáles son las casillas que son sujetas de verificación de las medidas de seguridad. Adicionalmente propone que se haga una segunda verificación de las medidas de seguridad y aunado a una petición de la consejera Marta Isa, esto se realice de manera posterior, en una sesión posterior a la sesión de cómputos de los consejos municipales electorales. Por su parte, la consejera Rosa Carrillo propone que en la consideración 11ª se agregue redacción sobre que la consejera presidenta informa la cantidad de las medidas que contienen las boletas y el acta de casilla. Adicionalmente, solicita que en el apartado en el que se refiere a la medida exclusiva, entre paréntesis, se indique la misma solo puede ser verificada por la consejera presidenta de este instituto. En tal sentido, le solicitaría, por favor, consejeras, consejeros, quienes estén por la afirmativa de la aprobación de este acuerdo, sean tan amables de indicarlo de la manera acostumbrada, por favor. ¿Quién está en contra? Gracias, consejera presidenta. El acuerdo ha sido aprobado con 6 votos a favor. Muchas gracias, señor secretario. Y siendo las 10:18, solicito al secretario ejecutivo de cuenta del siguiente punto del orden del día. De acuerdo con lo aprobado, nuestro orden del día continúa el 6º punto, relativo a la clausura de esta sesión. Gracias. En virtud de que no hay más asuntos que tratar, por haber sido agotados los aprobados en el orden del día, le solicito ponerse de pie para hacer la declaratoria de clausura correspondiente. Siendo las 10:19 del día 30 de mayo de 2024, se declara clausurada esta 33ª sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Electoral del Estado, correspondiente al proceso electoral local 2023-2024, agradeciendo a todas y todos su amable asistencia. Tengan todos ustedes muy buen día. Muchas gracias.